Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan. ¿Alguien me puede traer un vaso de agua? Sí, gracias. Primera de Juan, capítulo 2, estamos mirando nuestra serie de predicación Siguiendo la Luz. Y hoy llegamos a, creo que uno de los pasajes más predicados de Primera de Juan y creo que mal enfatizados. Toda mi vida escuché este mensaje mal enfatizado y van a saber lo que hablo en un momento, pero Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a estar mirando el versículo 15 al 17, y titulé este mensaje, Los creyentes no aman al mundo. Los creyentes no aman al mundo. Dice así la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí nomás. Juan aquí, y recuerdan, hemos estado mirando evidencias de un cristiano. Hay muchas personas, especialmente en la iglesia a la cual Juan le escribe, habían muchas personas que profesaban ser cristianos. Iban a la iglesia, participaban de los ministerios, participaban allí de escuchar, de cantar y todas las cosas, y parecían un cristiano, pero algunos decían ser cristianos y vivían en desobediencia a Dios. Algunos decían ser cristianos y vivían en oscuridad como un inconverso. Algunos decían ser cristianos y pecaban y no les molestaba pecar. Y Juan nos está dando evidencias vez tras vez tras vez en este libro de cómo ver si alguien es verdaderamente un cristiano o si solamente proclama ser un cristiano, pero realmente la evidencia es que no es cristiano. Y hoy nos va a hablar de amar al mundo. La evidencia que sabés que vos sos un cristiano es que no amás al mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo acá, necesitamos aclarar, creo que sabemos, pero lo voy a aclarar igual, el mundo no está hablando de la creación de Dios. No está hablando del planeta Tierra y el mundo y todo lo que vemos en el espacio, no está hablando de eso. Es más, todas esas cosas, nos dice Salmo 19, ¿qué hacen? Declaran la gloria de Dios. Entonces, no estamos hablando del mundo aquí como la creación de Dios. No es eso. Podemos amar la creación de Dios. Podemos amarlo porque nos damos cuenta que Dios creó todo eso y despliega, muestra la gloria de Dios. Entonces debemos estar contentos con la creación. Hace unos años atrás fui a las cataratas de Iguazú. Si han ido saben de lo que estoy hablando, pero es hermoso. Vos vas ahí, te quedás callado, mirando, adorando al Señor por las grandezas que Él ha hecho. Eso no es lo que estamos hablando acá cuando hablamos del mundo. Eso está bien. Nos dice que eso declara la gloria de Dios. Entonces el mundo no está hablando de la creación de Dios. El mundo aquí no está hablando de las personas. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. ¿Y qué hizo por el mundo? Allí está hablando de las personas pecadoras, vos y yo. Por el mundo pecador que dio a su hijo, a su único hijo, entregó a lo más preciado que él tenía por amor para que nosotros, pecadores, podamos ser salvos y tener vida eterna, ser perdonados. Entonces, cuando hablamos acá, no estamos diciendo no ames a las personas del mundo. Es más, la palabra de Dios nos alienta a amar al pecador. Nos alienta a amarlo y predicarle el evangelio y ser de testimonio y mostrarle que Dios ha cambiado nuestra vida. Entonces no está hablando acá de no amar a las personas del mundo. Está hablando, y vamos a ver eso en un momento, pero no está hablando de no estar con las personas y necesitamos entender eso. Es más, en el versículo 2 de 1 Juan 2, ¿qué nos dice? Que Él es la propiciación, el pago. Y miramos eso hace unas semanas atrás. Él es el pago por las personas pecadoras. Él nos amó a nosotros, que éramos parte del mundo, ahora ya no, pero que éramos parte del mundo y murió por nosotros. Entonces, cuando hablamos acá del mundo, no estamos hablando de la creación y no estamos hablando de las personas del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Lo primero que vamos a ver acá, vamos a ver 4 cosas, pero los creyentes no aman al mundo por lo que el mundo es. Miren el versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las cosas que Juan está hablando es, habían personas que se llamaban creyentes, se llamaban cristianos, sabían lo que la Biblia decía hasta cierto punto, pero vivían y hacían cualquier cosa en su vida. ¿Y qué les dice Juan? Juan está hablando acá de esas personas, no solamente están viviendo para el mundo, sino que están infiltrando la iglesia con teología incorrecta, doctrina incorrecta, y vamos a ver eso más la semana que viene, pero estaban influenciando a la iglesia de una manera incorrecta, alejándolos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el mundo el cual vivimos aquí. Lo que quiero marcar acá con el mundo es que el mundo está hablando del sistema que tiene Satanás bajo su control. Vos salís de las puertas de aquí y nosotros vivimos en el mundo. Es más, pagamos los impuestos al mundo, vivimos en el mundo, participamos del mundo en el hecho de que tenemos que vivir en el mundo. Dios no nos dijo sepárense, sino que dijo sean sal y luz en el mundo. Pero cuando hablamos de aquí del mundo, no es la creación, no son las personas, pero sí es el sistema de Satanás que controla todas las cosas que nosotros tenemos en este mundo, en esta vida. Miren en el mismo libro, 1 Juan capítulo 4, no lo tengo en el PowerPoint, pero 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En el versículo 2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que Juan, la definición que él nos da allí para el mundo es todo lo que se opone al Evangelio. Todo lo que se opone a la salvación. Todo lo que se opone a Dios. Y el mundo en el cual nosotros vivimos está manejado por Satanás y está en oposición constante contra Dios. En 1 Juan capítulo 5, en el mismo libro, versículo 19, Juan ya está terminando allí el libro y quiere recordarles, pero dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Maligno es Satanás allí y todo el mundo está bajo su control. El mundo en el cual estamos es un sistema, sistemáticamente está en oposición a Dios. Esto no es algo que inventamos, esto no es una fábula, esto es algo que existe y es más, Satanás domina ese sistema del mundo y él quiere que la gente no escuche de Dios, él quiere impedir que escuchen de Dios, él quiere distraerlos con otras cosas, él quiere crear todo un sistema que indoctrina, que te hace pensar de una manera y esa manera es opuesta a lo que Dios quiere. Ese es el mundo del cual está hablando Juan aquí. Ahora, algunos, y he escuchado esto cuando era joven, algunos dicen, no améis al mundo ni las cosas las cosas que están en el mundo. Eso lo que significa es que vos sos un joven, me acuerdo de joven, me decían, eso quiere decir que no estés pecando con las cosas del mundo. Ahora, si bien eso es parte de esto, no está hablando de pecado aquí. ¿Saben por qué sé que no está hablando específicamente de pecado? Porque no necesitas un sistema de Satanás para pecar. ¿Saben de dónde vienen tus pecados? Miramos esto la semana pasada. De tu carne, de tu persona. Y Satanás no tiene que desarrollar un sistema para que vos peques, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pecamos por nuestra cuenta, ¿no es cierto? Entonces Satanás, aunque bien creó el sistema, y vamos a ver eso, para incitarte a pecar más, no pecás porque hay un sistema, pecás porque sos un pecador. Y Satanás, aparte, tiene un sistema que te hace pecar. Pero Gálatas 5 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes.
Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿De dónde vienen esas cosas? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Algunos, y tenía un cuadro la semana pasada que lo salteamos porque se cortó la luz, si recuerdan, pero algunos culpan todo lo que sucede en su vida a Satanás. Dicen, Satanás me hizo pecar, Satanás hizo esto, Satanás hizo lo otro, él está manejando mi vida. No, tu pecado, tu carne es la que te hace pecar. Entonces, cuando hablamos acá de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, si bien Juan está diciendo no peques, y él no quiere que peques, él no quiere que estés cumpliendo o llevando a cabo los deseos de la carne, él no quiere que estés en eso, pero no está hablando acá de pecado en sí. Está hablando que no ames la filosofía sistemática del mundo que controla a Satanás, que está en oposición al Evangelio, a la palabra de la verdad, a lo que Dios está diciendo. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de pecado en sí, porque nosotros podemos pecar sin algo sistemático de Satanás. Y es más, pecamos sin algo sistemático de Satanás. En nuestro mundo, el orden del mundo, el mundo tiene una visión equivocada. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad de la palabra de Dios. El mundo es egoísta, el mundo es pecador, el mundo, la política, por ejemplo, es corrupto. El honor del mundo es vacío. Las sonrisas no vienen de un corazón contento, podríamos decir que son falsas. El amor es algo que cambia, que va y viene, depende de cómo me siento ese día, ¿no es cierto? Escuchamos eso todo. Se enamoró, ni puedo decir la palabra, pero saben lo que hablo. Está enamorado, ya no está enamorado. Bueno, la Biblia no habla de ese amor, pero el mundo sí. ¿Por qué? Porque el mundo es un sistema que está en rebelión constante contra Dios. Mandado por Satanás, controlado por Satanás, para ir en contra de lo que Dios quiere. Es importante entender esa definición. ¿Amamos a las personas que están en ese mundo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amarlos, porque necesitan de Cristo, porque necesitan saber que el mundo ese y todo lo que hay en eso va a ser destruido, y necesitan de Cristo, y necesitan el perdón de pecados. ¿Y amamos la creación? Sí, porque muestra la gloria de Dios, pero no amamos el sistema del mundo que existe constantemente y está controlado por Satanás. Eso es el mundo en el cual vivimos. Ahora, antes de que digas, bueno, Andrés es un poco exagerado, pensá solo en la tele o pensá en la escuela. ¿Qué le enseñan a tus hijos? Nosotros íbamos a una escuela con nuestra hija Emily y no le enseñaban directamente de adelante, pero sí enseñaban en la escuela que ser homosexual es correcto. ¿Han escuchado eso en nuestro mundo? ¿No? Es más, si no estás a favor, entonces te dicen discriminador, te dicen racista, te dicen otras palabras, y es más, ahora están pidiendo en algunos lugares del mundo que te pongan en la cárcel por no pensar que eso está bien. Eso es un pecado, pero eso va en contra de Dios. Y el mundo promueve, y eso es un ejemplo nada más de lo que promueve. El sistema del mundo, Satanás en control, con todos los demonios que él tiene, están en control de este sistema y lo único que hacen es estar en oposición constante contra Dios. Eso es el mundo que Juan nos está diciendo y dice, no amen a ese mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y vamos a verlo en más detalle. Los creyentes no aman al mundo por lo que el mundo es, pero segundo, por lo que somos nosotros como creyentes. Miramos la semana pasada en el versículo 12, 13 y 14, ¿qué miramos? Miramos los niveles de vida espiritual, si recuerdan. Pero más importante que eso, Juan les escribe en el versículo 12 y dice, os escribo a vosotros hijos porque vuestros pecados son perdonados. Y lo que él está hablando en el versículo 12, 13 y 14 son personas que han conocido a Cristo como su Salvador.
Y al conocer a Cristo como su Salvador, han ido creciendo en la palabra de Dios. Y es más, uno de los principales habla a los jóvenes en el versículo 14, en el medio, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y han tenido victoria doctrinal en conocer la palabra de Dios. Cuando viene Satanás con sus mentiras, han tenido victoria porque han crecido en la palabra de Dios. Nosotros somos salvos porque creímos en Cristo como nuestro Salvador. Somos perdonados porque creímos en Cristo como nuestro Salvador. Pero una cosa más que ha pasado cuando creímos en Cristo como Salvador es que nos dimos cuenta que la palabra de Dios es verdad. Porque si no crees que la palabra de Dios es verdad, no podés creer en Cristo, porque ¿para qué? Pero has entendido que la palabra de Dios es verdad y todo el mundo se opone a la verdad de la palabra de Dios. Y está diseñado de esa manera. Y nosotros somos creyentes, limpios de nuestro pecado, pero sabemos la verdad, hemos conocido la verdad. Entonces ya no podemos amar la filosofía y el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que es mentira. Sabemos que lleva a un castigo eterno, que es en el infierno. Sabemos que influencia para ir para ese lado. Rechazamos, y escuchen bien esto, porque no hablamos mal de muchas veces del púlpito de aquí, pero rechazamos religiones falsas que hablan sobre hacer cosas para llegar al Señor. Rechazamos eso. ¿Por qué? Porque no te alcanza eso. Rechazamos ideologías del mundo que te hacen pensar en vos mismo, en vez que vos podés mejorarte a vos mismo, que vos podés arreglar tu vida, que vos podés hacer ciertas cosas para estar mejor. No está mal arreglar algunas cosas en tu vida, ¿no es cierto? Tener disciplina, etcétera, no está mal eso. Pero esas influencias, esas filosofías te alejan de la verdad de Dios, donde vos tenés que tener la verdad y confiar y crecer y aprender y descansar en la verdad. Juan nos dice aquí, no amen el sistema del mundo con sus ideologías, con su forma de pensar, con las cosas que hace, que está en oposición constante a Dios. Ahora, nos seduce. Vamos a ver eso en un momento. Pero las ideologías a veces del mundo nos seducen. Si no fuera que tenemos a veces, nos incita, nos lleva, nos guía, no nos hace pecar porque nuestra carne nos hace pecar, pero sí a veces nos incita, nos llama a participar de las actividades del mundo, de la ideología del mundo. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No está hablando de bienes personales, que vamos a ver en un momento, ¿no? Pero nos seduce. Te hago esta pregunta. ¿Sabes cómo sé que te seduce? Si vos lees libros del mundo seculares y tenés un deseo de leer eso más que la palabra de Dios. ¿De dónde viene eso? De la filosofía de Satanás. Si tenés deseo de pasar tiempo con personas que no conocen a Cristo, más que con personas que sí son salvos. Si tenés deseo de estar participando de diferentes actividades en el mundo, más que venir a adorar a Dios, a la iglesia. Si tenés deseo de hacer cualquier otra actividad en el mundo, más que servir a Cristo. Estamos siendo seducidos. Estamos siendo incitados ¿a qué? El mundo, ¿qué te hace? A dejar lo que Dios quiere para tu vida. Es importante porque Dios nos manda a congregarnos. ¿Por qué nos manda a congregar? ¿Por qué? ¿Porque es lindo? Bueno, a veces no siempre es lindo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué nos manda a congregar? Porque necesitamos venir aquí, aprender la palabra de Dios, tener comunión con otros hermanos que están en la misma lucha. ¿Qué es la lucha? Vivir como sal y luz en un mundo que se opone directamente a Dios y todo lo que Dios es. Y eso es lo que está pasando todos los días. Entonces nosotros realmente vamos de lunes a sábado
Podemos hacer WhatsApp y podemos comunicarnos y lo que sea, pero no estamos viniendo aquí a la iglesia. Y Dios dice, necesitas congregarte, necesitas estar ahí para ser animado, para crecer, para estar listo. ¿Para qué? Para salir otra semana a un mundo que se opone a Dios. Colosenses 3, versículo 2 nos dice, en vez de estar amando al mundo, en vez de estar siendo seducido por el mundo, que vamos a ver, eso pasa, debemos estar poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mirando las cosas de Dios. Estamos enfocados en lo que Dios quiere para nuestra vida. Estamos enfocados en lo que Dios habla del futuro para el creyente. Estamos enfocados en lo que Dios hizo por nosotros que no merecíamos y no merecemos. No estamos enfocados en las filosofías del mundo. Ahora escuchen bien, vivimos en este mundo y Dios dijo, quiero que queden en el mundo. Jesús dijo eso, quiero que queden en el mundo. Pero no que seamos influenciados por el mundo, sino que seamos sal y luz y influenciemos al mundo. Pero date cuenta que si vos estás viviendo para el Señor como un creyente, vas a ir al mundo y el mundo no va a estar contento. ¿Por qué? Porque está creado y manejado por Satanás en oposición directa a Dios. Y Juan dice acá, un creyente no puede amar al mundo. No puede amar al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. No lo puede hacer. Porque vos decís, yo amo a Dios, yo creí en Dios, y después participás de un sistema que está totalmente en contra de Dios. No tiene lógica esa, no tiene sentido. Si yo amo a Dios, agradezco lo que Él hizo y después salís y participás de un sistema que está totalmente en contra de Dios. Ahora, no debemos entonces coquetear, jugar, permitir ser seducido por el mundo y las tentaciones que hay en el mundo. Quiero ver la tercera cosa. Los creyentes no aman al mundo por lo que el mundo hace. Miren el versículo 16. Una cosa más del 15 que no dije, pero si alguno ama al mundo, o sea, si tiene su amor en el sistema del mundo, el amor del Padre no está en él porque no va junto, no puede funcionar junto. O sos creyente, amás a Dios y estás en el sistema del mundo pensando siempre en ¿qué? En Dios, buscando agradar a Dios, buscando pensar en las cosas de arriba en un sistema que está en contra de Dios. Pero algunos creyentes, y llamados creyentes, algunas personas estaban diciendo, yo amo a Dios, y estaban metidos en filosofías del mundo que iban totalmente en contra de Dios, y estaban animando eso en la iglesia, llevándolo y compartiendo doctrina falsa. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Juan dice acá, deja de amar el mundo, no ames el mundo. Todo lo que hay en el mundo, sus tesoros, sus placeres, sus teorías, su forma de pensar, su moralidad, si podemos llamarlo así, sus juicios, sus honores, su poder, sus riquezas, su sabiduría, su educación, todo está creado para ser anti Dios, anticristo. Y nosotros creyentes, los verdaderos creyentes, no podemos amar al mundo. Participamos en el mundo porque Dios nos dijo que estemos allí, pero no participamos con sus ideologías. Tenemos convicciones espirituales de acuerdo a la palabra de Dios y nos paramos en el medio de ese sistema y decimos voy a vivir para Dios. Ahora, no está hablando acá de cosas materiales y es importante entender eso. A mí siempre me dijeron, este versículo dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Joven, tener un auto es pecado. Tener una casa es pecado. Esos son placeres momentáneos del mundo y vos tenés que odiar esas cosas. Sí, se ríen, pero me han predicado eso. Han usado, y grandes predicadores han usado este pasaje para enseñar cosas. No es lo que está diciendo. Es más, les digo esto. 1 Juan 3:17. Miren, está ahí nomás. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, que en 2:15 es pecado, pero en 3:17 está bien tenerlo, dice, ¿qué debe hacer? Ve a su hermano en necesidad, cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Ahora, implícito allí es,
está bien tener bienes del mundo. No deben dominar tu vida, no deben ser lo central en tu vida, pero si los tenés, úsalos para ministrar a tus hermanos, úsalos para la gloria de Dios. Entonces no está hablando aquí de que las cosas del mundo es tener este dinero. No está mal tener bienes, mientras los uses para Dios, mientras agradezcas que Dios te los dio, mientras no sea tu prioridad en esta vida. Está bien, eso es para otro mensaje, pero necesitamos entender eso. Entonces no está hablando de bienes materiales aquí. Es más, ese versículo asume que podemos usar esas cosas. Lo que está hablando aquí del sistema del mundo es que Satanás usa el mundo, el sistema del mundo, para seducir, para incitar a pecar. A los pecadores que no conocen a Cristo y a los pecadores que han conocido a Cristo. El mundo está diseñado para que pequemos. Y saben, hay 3 maneras que lo hace Satanás, y nos dice aquí. No tiene más armas que estas 3. La primera es la pasión de la carne. Miren el versículo 16. Todo lo que hay en el mundo. Número 1, la pasión de la carne. Ahora, siempre es interesante esta palabra pasión. La palabra pasión es la palabra epithumia en griego, que quiere decir deseo. ¿Está bien? ¿Qué pensamos enseguida cuando vemos esta palabra? Está hablando de pecado sexual, ¿no es cierto? Es lo que pensamos enseguida, y otra vez he escuchado grandes mensajes sobre eso. La palabra deseo aquí no es una palabra puede ser una palabra buena, o puede ser una palabra mala, con cosas negativas o cosas positivas, depende del contexto. Ahora les explico. Por ejemplo, vos podés tener un deseo incorrecto porque querés hacer algo que tu corazón pecaminoso quiere. Eso es un deseo incorrecto. Ahora, yo también puedo tener un deseo que es bueno. Por ejemplo, cuando yo era joven, uno de los deseos que tenía era de casarme, ¿no? Y yo quería casarme y oraba a Dios que me dé una esposa para casarme. ¿Era incorrecto ese deseo? No, es la misma palabra. Es la misma palabra que acá la Biblia de las Américas lo traduce como pasión, pero es la palabra deseo. Yo tengo un deseo, puedo tener un deseo que es incorrecto en cuanto a yo quiero una pareja, pero decís, bueno, no quiero esperar y puedo pecar, ¿no es cierto? Y puedo fornicar, eso sí es un deseo incorrecto. Puedo tener un deseo de comer. El deseo que Dios nos ha dado de comer es algo bueno, es algo lindo, es algo placentero, pero podés comer demasiado, ¿no es cierto? Es el mismo deseo, pero podés no controlarlo. Podés tener un deseo de disfrutar tu tiempo, de pasarla bien con amigos o amigas. ¿Está mal pasar un tiempo lindo con hermanos juntos, disfrutando, riéndose? Puedo tener un deseo de hacer eso. Ahora, si yo lo hago durante la iglesia, cuando yo tendría que estar obedeciendo a Dios, o estoy pensando solamente en eso y no en agradar a Dios, entonces es un deseo incorrecto. Lo que estoy diciendo es que la palabra deseo aquí, la palabra pasión, que está traducido así en esta Biblia, no es ni correcto ni incorrecto, depende del contexto. Es un deseo que tenemos. Ahora, cuando dice acá, entonces dice, el deseo de la carne. En este caso, sabemos que es incorrecto, porque ¿qué es? Cuando habla de la carne, ¿de qué está hablando? De Gálatas 5, 19 al 21, de nuestro pecado. Entonces, es un deseo pecaminoso. Ahora, ¿qué hace Satanás? Satanás dice, voy a atentar al mundo, a los pecadores que no conocen a Cristo y a los pecadores que conocen a Cristo, voy a tentarlos y voy a poner delante de ellos deseos, cosas que ellos desean que son pecaminosos. Y voy a influenciarlos lo más que puedo para que ellos puedan pecar. Pero quiero que noten una cosa, no está hablando solo de pecado sexual. No está hablando solo eso. Porque si no diría la pasión de un pecado inmoral, sexual. Está hablando del deseo de la carne. Está hablando realmente si tenés una mala actitud que va en contra de Dios y su ley. Una actitud incorrecta, un pensamiento incorrecto, palabras que van en contra de Dios, acciones que Dios prohíbe.
No está limitado a un deseo sexual, está diciendo cualquier cosa que va en contra de la ley de Dios. Eso es el deseo de la carne. Y hermanos, tenemos esos deseos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, odiamos el sistema del mundo porque somos creyentes y tenemos la verdad, lo odiamos. Pero ese sistema del mundo también Satanás lo usa para influenciar a cristianos y a no cristianos a pecar. Y hermanos, nosotros tenemos deseos en nuestra vida de ser rebelde a veces a Dios, de hacer cosas que Dios nos dice que no, y debemos no hacer eso. Debemos luchar con eso. Debemos tener victoria sobre eso, leyendo la palabra de Dios, creciendo, buscando ayuda para ayudar con esas cosas. Cuando hablamos acá de los deseos de la pasión de la carne, estamos hablando de cualquier gratificación fuera de los límites de Dios. Es querer algo, querer lo que querés y no te importa lo que Dios dice al respecto. Hace unos años atrás vino un joven, no a nuestra iglesia, pero a una de nuestras iglesias, vino un joven y dijo ser creyente y estaba bien sirviendo al Señor y dijo, me quiero casar. Y conoció a alguien que no era creyente. Dice, bueno, pero no está mal, porque yo tengo deseos que Dios me dio, ¿no es cierto? Y le voy a compartir el Evangelio. Y nos dio un montón de excusas de cómo eso estaba bien y pastores le dijeron, eso no es lo que enseña la Biblia. Hermanos le animaron a arreglar sus cosas con el Señor, que eso no estaba correcto. ¿Y qué hizo? Dijo, no me importa. Yo creo que está bien porque yo siento un gran amor y me ayuda espiritualmente, eso es lo que nos dijo, me ayuda a vivir para el Señor. Y fue con esa chica, se casó con esa chica, hoy no está en la iglesia, hoy no tiene ningún deseo de servir al Señor. Pero ¿qué es lo que hizo? La pasión de la carne, sus deseos, llegó a un punto donde dijo, no me importa lo que dice Dios, porque yo sé que va en contra de Dios, pero para mí no, y voy a hacer lo que yo quiera. Eso es la pasión de la carne, y Satanás usa eso. Él quiere que seas rebelde contra Dios, Él quiere que peques, Él quiere que no sigas a Dios. Segundo, la pasión de los ojos. Miren el versículo 16, la segunda parte, dice, la pasión de los ojos. En Proverbios capítulo 20, versículo 12, les digo nada más lo que dice, los ojos son un regalo de Dios. Dios nos dio los ojos, ¿para qué? Para poder ver, para poder disfrutar de su creación, para poder ver, iba a decir lo lindo que somos, pero a veces para poder ver lo feo que somos también. Pero Dios nos ha dado los ojos para disfrutar de su creación, de las diferentes cosas que Dios nos ha dado. No es algo malo. ¿Cuándo se convierte en algo malo? Cuando pervertimos lo que Dios quería, que es algo bueno, y lo cambiamos por algo malo. Por ejemplo, Jesús le dijo a los hombres, si vos mirás a una mujer y codiciás a ella, ¿qué hiciste? Cometiste adulterio en tu corazón. ¿Qué hicieron? Usaron los ojos y lo que Dios les ha dado y tenían un deseo que era incorrecto, que era opuesto a la palabra de Dios, el deseo de los ojos. Entonces, Satanás usa algo que era para bien, que es hermoso poder ver y poder disfrutar de todas las cosas que tenemos, y lo usa para tentarnos con nuestra propia carne, pero con el sistema del mundo, para que nosotros caigamos en pecado. Y usa tus ojos para que codicies, para que veas y digas, yo quiero eso. Lo ves, lo deseas. A veces te lleva al punto donde decís, no me importa qué tengo que hacer para tenerlo, lo voy a hacer. Hasta a veces ir a la guerra. A veces hay guerras que son sobre deseo de lo que vieron los ojos. Quiero lo que esa persona tiene. Y lo que estamos diciendo acá, Satanás usa eso y dice, el sistema del mundo está creado para incitarte a, con tus ojos, ver lo que tienen otros, ver lo que hay allá afuera y desear de una manera incorrecta y pecar, caer en pecado y estar en contra de
de Dios. La pasión de los ojos. La tercera cosa que usa Satanás es la arrogancia de la vida, y vemos eso allí también en el versículo 16, dice, y la arrogancia de la vida. La palabra arrogancia es la palabra alazonea, y está hablando no de arrogancia nomás, sino de alguien que te grita que es un arrogante, ¿no es cierto? No sé si te lo va a gritar, pero te dice, yo soy el mejor, ¿no es cierto? Lo vemos, prendan la tele hoy, y van a ver a alguien que te va a decir yo soy el mejor, ¿no es cierto? Lo vemos en deportistas. ¿Qué quieren hacer los deportistas? Quieren ser el mejor, ¿no es cierto? Y se comparan con otros para ser el mejor. Y todo lo que buscan es ser el mejor, ser conocido, ser importante. Algunos actúan como soy la persona más importante en el planeta y quiero lo que yo quiero y lo quiero de la manera que lo quiero y lo quiero ahora. El sistema del mundo, Satanás, le encanta eso. Él quiere que vos desees lo que está ofreciendo esa persona. Hacemos tanto énfasis hoy, el mundo hace énfasis en deportistas, en ser como esa persona, en personas de Hollywood, personas de la tele, personas en películas, ser famoso, ser un músico, todas esas cosas, porque vas a tener... No solamente vas a ser un gran músico, sino que vas a tener todas las cosas que querés. Y Satanás dice, y esa persona va a tener esa arrogancia y puede tener esa arrogancia, ¿no es cierto? A veces decimos, bueno, se la recree esa persona. Y te dicen, y sí, pero ¿cómo no se lo va a creer? Gana millones de dólares, canta hermoso, lo siguen por todo el mundo. Está bien que sea arrogante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema del mundo, Satanás, dice... Quiero que vos estés dedicado a ser arrogante, a buscar esas cosas, a buscar tu propio placer, a buscar ser el mejor, que es en total oposición a Dios. Entonces el mundo, Satanás, solamente tiene estas tres herramientas. Pero en esas tres herramientas, él busca que vos y yo nos alejemos del sistema de Dios, de la verdad de Dios, y seamos incitados de nuestra propia carne, pero nos incita en el mundo y en todo el sistema a estar en rebeldía hacia Dios. Eso es el mundo en el cual estamos. Otra vez, no estamos diciendo salgamos del mundo. Es más fácil, alquilamos un lugar lejos en el campo donde no hay ninguna influencia de afuera y nos quedamos ahí. Es más, en la historia hay personas que subían a árboles y se quedaban solo, una persona en un árbol vivía allí y para no ser influenciado por el mundo. Hace unos años atrás pudimos ir a Grecia y en Grecia hay un lugar que se llama Meteora, que es un lugar hermoso y lo que tenés es, no me explicaron cómo pasó, pero no me acuerdo, pero las montañas, lo que hizo, las montañas crecían así derecho bien alto. Y arriba, sí, crecieron por el agua que los impulsó, pero gracias, había todo un sistema de cómo lo hacían. Y estaban bien alto. ¿Y qué hicieron? Dijeron, vamos a separarnos del mundo, entonces vamos a construir algo ahí arriba, así podemos adorar a Dios quietos. Y si vos vas hoy, tenés templos en la punta de esta montaña que no hay forma de llegar, y lo tienen ahí, tienen un templo hermoso. Y nosotros fuimos a uno de los templos y tienen varios allí. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué estaba creado eso? Porque dijeron, voy a alejarme del sistema del mundo, quiero adorar a Dios. Dios no nos manda a salir del sistema del mundo. Nos manda a vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios en el sistema del mundo. Pero date cuenta que cuando sos influenciado, incitado por ese, es todo en oposición a Dios. Es por eso que no podemos amarlo. Es por eso que no podemos participar de algunas actividades en el mundo que promueven pecado y promueven maldad y promueven todo un sistema que va en contra de Dios. No podemos si somos verdaderamente creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad de la palabra de Dios. No significa que un creyente no es tentado. No significa que un creyente no puede pecar. No significa que un creyente no puede alejarse por un tiempo de la palabra de Dios o de la iglesia porque no está viviendo para el Señor. Todas esas cosas suceden.
Pero necesitamos entender que no estamos hablando solamente de hacer pecado o no, estamos hablando de que hay un sistema opresivo, constante, armado por Satanás en oposición a lo que predicamos aquí todos los domingos, en oposición a la verdad de la palabra de Dios, en oposición al Evangelio, en oposición a Dios mismo. Y eso es una realidad de nuestro mundo. Tengo que apurarme, pero la última cosa que queremos ver es por qué no amamos al mundo, por el destino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, este versículo, y está implícito, pero siempre me dijeron, bueno, en este versículo, ¿para qué vas a seguir el mundo? Esas cosas son temporales. Vas a disfrutarlo unos meses o unos años y después volvés. No es lo que está hablando acá. La palabra acá y dice, y el mundo pasa, es la palabra paragetai, está en tiempo presente, y lo que está diciendo cuando el mundo pasa es la idea de que el mundo, el proceso, se está desintegrando. El mundo está desintegrándose. Ahora, no habla solamente, aunque tiene algo que ver, en la tierra, en el mundo mismo, ¿no? A veces lo llamamos calentamiento global, hoy lo llaman con eso, pero hay cosas que están sucediendo en el mundo donde se está derrumbando, hay cosas que no están funcionando bien. Eso va a suceder, es más, les digo esto, para los que no saben, en Apocalipsis, cuando termina todo, Dios va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo, y este va a desaparecer. Pasa. Se está desintegrando a sí mismo, pero más que eso, lo que está hablando acá, el mismo sistema de Satanás es un proceso donde te vas comiendo a ti mismo y se va desintegrando. Está creado para autodestruirse. Y eso es lo que está haciendo. Y la palabra acá dice, el mundo se está autodestruyendo en su propia maldad, en su propio pecado, en su propio sistema. ¿Por qué? Porque es en contra de Dios, porque no es bueno. Y eso está desapareciendo. Y es en tiempo presente. Miren este versículo, 2 Timoteo 3:13, nos dice, los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el tiempo pasa, y a algunos les gusta decir, ay, el mundo va a estar mejor. El mundo no va a estar mejor. Es más, está peor. Hay más inmoralidad, hay más corrupción, hay más desesperanza. No tenemos esperanza en nada si no tenemos a Dios, porque el mundo se está derrumbando, se está comiendo a sí mismo. El proceso del mundo, el sistema está destruyéndose a sí mismo. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan. Juan dice, no solamente su sistema de Satanás en oposición a Dios, sino que se está autodestruyendo en su maldad, en su corrupción. No améis esas cosas. Todas las personas que están en religiones falsas, todas las personas que están con ideologías que van contraria a la Biblia, todas las personas que tienen conducta que está de acuerdo a este sistema del mundo, todas estas personas están muriendo a diario en su pecado y lo que les espera es una eternidad en el infierno. Y el sistema se está autodestruyendo. A veces pensamos, ¿cómo puede ser que quieren tanto caos, ¿no es cierto? A veces pensamos especialmente con políticos, ¿cómo puede ser que no encarcelan a los malos y el ciudadano de bien siempre es el que paga? Tienen más derechos las víctimas, los victimarios que las víctimas. Y escuchamos eso y pensamos eso y lo vemos todo el tiempo y ¿saben qué? Les quiero animar, va a ser peor. Va a seguir siendo peor porque el sistema mismo fue creado para que vos peques, para que estés distraído, para que estés en oposición a Dios y el mismo sistema se está autodestruyendo y va a seguir siendo peor. Pero noten el versículo 17, y esto es lo mejor de todo el pasaje, versículo 17, la segunda parte dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está hablando a creyentes. Él está diciendo, hermanos,
no pueden amar al mundo, no es compatible. Si amás al mundo, no amás al Padre. Si amás al mundo, no entendiste la verdad del Padre. Si amás el sistema del mundo, estás en oposición a Dios. Dice, pero el verdadero creyente, ese es el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué dice? Permanece para siempre. ¿Saben lo que nos espera a nosotros? No sé cómo vamos a morir, no sé cómo voy a morir yo. A veces nos da un poco de ansiedad pensar en esas cosas, ¿no es cierto? Pero el día que muera, ¿qué pasa conmigo? Yo voy a estar en el cielo, enseguida, en ese momento, disfrutando de la eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó y yo creí en eso. Entonces lo que Juan está diciendo, este mundo con todos sus sistemas se está autodestruyendo, no sirve de nada, va a perder todo su poder y van a terminar en el infierno por causa de su pecado. Pero el creyente, el que creyó, ese es el que hace la voluntad de Dios. Ahora la voluntad de Dios, en Juan 6:40 dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es la persona que cree en Cristo como su Salvador. ¿Y qué hace esa persona cuando cree en Cristo como su Salvador? Empieza el proceso que miramos la semana pasada, de crecimiento, de pasar tiempo en la palabra de Dios, de desear la verdad de la palabra de Dios y ir creciendo hasta que llegue a ser como Cristo es, hasta el día que nos va a resucitar en el día final. Entonces, hermanos, no queremos desesperarnos con este mensaje, ¿no? Algunos van a decir, Andrés nos dijo lo mal que va a ser todo, ¿no es cierto? Qué negativo que es predicando, sí. Juan está diciendo, el mundo pasa, no ames eso, no ames ese sistema. Pero nosotros los que conocemos a Cristo, no hay nada que nos puede alejar de Dios. No hay nada. Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar en la eternidad con Él. Ahora te pregunto para terminar. Quizás estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador. Quizás nunca has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador. Estás como, bueno, yo voy a llegar a Dios o voy a arreglar las cuentas con Dios de alguna manera. Quiero decirte que la única manera es que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y tenés que creer que Él tomó tu lugar. Él pagó por tus pecados en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y si vos creés que Cristo tomó tu lugar, podés ser salvo y serás salvo si lo crees. Entonces, si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, no confíes en el sistema del mundo, no confíes en religiones. Aquí no estamos porque somos bautistas. Aquí estamos porque queremos predicar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. No confíes en religiones que te enseñan algo opuesto a lo que Dios dice. No confíes en religiones o en un sistema del mundo que es anti-Dios, sino que cree en la verdad de la palabra de Dios, que solo Cristo puede limpiar tus pecados. Si no conoces a Cristo, te animo a hacerlo en esta mañana allí donde estás. Satanás te tienta de tres maneras. Quiero que, no sé si lo mencioné mucho, pero te das cuenta que eso no viene de Dios. Es opuesto a Dios. Creyentes, Satanás nos tienta a nosotros de tres maneras y tiene todo un sistema del mundo que nos llama a pecar. Y Él quiere que hagamos eso. Lo hace en oposición directa a Dios. Date cuenta que no viene del Padre, sino que es oposición directa de Dios. Y nosotros no podemos decir amo a Dios y después participar de esas cosas que es totalmente anti Dios, no es compatible. Entonces te pregunto, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Amás a Dios? Entonces estás en oposición. Cuando participás del mundo y los placeres, estás en oposición directa al Dios Padre que decís amar. Entonces, hermanos, sabiendo que que Satanás nos tienta de estas tres maneras y sabiendo que es en oposición a Dios, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir pecando? ¿Vas a seguir participando de oponer a Dios? Y no estamos hablando que somos sin pecado, ya hemos mirado eso en 1 Juan. Él dice, si pecas, Cristo te perdona, gracias a Dios que es así.
Pero no podemos decir amo a Dios y quiero agradar a Dios y después estar en un sistema participando, pecando, que opone a Dios. Entonces, si estás en eso hoy, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a cambiar en tu vida para poder decir amo a Dios y vivir como que amas a Dios? Y en tercer lugar, último, ¿te das cuenta del final de todo? ¿Te das cuenta de tu final si conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Te das cuenta que el mundo pasa? Los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive para Dios, el que conoce a Cristo como su Salvador, va a vivir para siempre. Y algún día resucitaremos con Cristo para toda la eternidad. ¿Te das cuenta de que ese es su final? Entonces, si eso es lo que va a pasar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer la palabra de Dios? ¿Vas a vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios? ¿O vas a vivir en un sistema del mundo que no solamente se opone, sino que se está autodestruyendo a sí mismo? ¿Qué vas a hacer con Dios? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este gran desafío en este pasaje. Y Señor, sabemos que Juan está luchando con personas en la iglesia que no estaban viviendo para el Señor porque no eran creyentes. Estaban proclamando que eran creyentes, pero no eran creyentes. Y sus frutos, su vida, sus actitudes demostraban que estaban a favor del sistema del mundo. Y trajeron doctrina incorrecta a la iglesia, doctrina que iba en contra de la verdad de Dios. Señor, te pedimos que en nuestra iglesia, en nuestra vida, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que pueda hoy creer en ti como su Salvador y pasar de muerte a vida espiritual, Señor. Pero te pedimos por el resto de nosotros, que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, que no amemos al mundo, que no amemos el sistema del mundo, que no deseemos y codiciemos y vivamos en la arrogancia de este mundo y en la pasión de este mundo, sino que busquemos agradarte a ti, busquemos amarte a ti, busquemos crecer en la verdad de quién es Dios, para poder seguir creciendo y luchando contra este sistema que se opone a ti. Señor, pedimos que seamos desafiados en esta mañana. Si hay cosas que hay que cambiar en nuestras vidas, si hay ideologías que el mundo nos ha dado, que hemos aceptado, que podamos sacar eso hoy y que podamos refutarlos con la verdad de la palabra de Dios y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y Señor, pedimos que no sea un desafío que tenemos ahora, sino que sea algo constante que pensamos a diario en el mundo, porque nuestro deseo es vivir para ti, es hacer la voluntad de Dios Padre, obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Y Señor, pedimos que eso sea el desafío que nos llevamos hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.